from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Según Arturo Bardao, Alberto Nin Frías fue el escritor uruguayo y aún sudamericano que en cierto modo más distinguió Unamuno. Se refiere a Miguel de Unamuno, y en quien mayores esperanzas depositó como llamado a realizar por estas tierras una misión religiosa coincidente con la suya. Alberto Nin Frías, dice Arturo Bardao, pertenecía a un granado núcleo de juventud que protagonizó en Montevideo en la primera década del siglo XX el más importante movimiento intelectual llevado a cabo en cualquier época en este país por el protestantismo nativo. Esto tampoco lo hemos dicho ayer. Vamos a hablar de Alberto Nin Frías. Alberto Nin Frías tenía una vocación religiosa o mística, una sensibilidad en torno al tema metafísico, pero se distinguió en eso también, en un país como Uruguay, digamos, principio del siglo XX, netamente católico. Bueno, él le pidió a sus padres para convertirse al protestantismo, para ser evangélico. Pero bueno, este es el inicio. Buenas noches, ¿cómo están? En un día muy movido. Comenzamos aquí, La Máquina de Pensar, aquí en Radio Uruguay, 1050 AM. Tenemos ahí en el control de emisión de esta máquina, lo tenemos a Gonzalo Gervás, que está ahí contemplando y dirigiendo todo, y también lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto. Estamos aquí y le damos la bienvenida ya para empezar de Alberto Nin Frías. Ustedes saben que es el escritor que hemos elegido para hablar esta semana, un escritor que tiene una historia, un periplo vital, una producción literaria y un largo silencio después de que falleció en 1937. Él es alguien de la generación del 900, nació en 1878, murió en el 37 en Argentina, publicó muchísimos libros, pero después cayó sobre él un gran telón de silencio en Uruguay, bueno, y empezó a ser reflotado, estudiado, o por lo menos a ser un poco analizado en la década de los 90, si bien hay algunos que han hablado antes de él, pero en general estamos hablando de la década 90 o principios del siglo XXI. Le estamos dando la bienvenida, ¿cómo andás?, a José Asandri. Buenas noches, bien, gracias. José Asandri es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, es director de la revista Ñácate, ha publicado Clínica Infantil, Territorios y Abordajes, y ha publicado entre Bataille y Lacan Ensayos sobre el ojo, golosina caníbal. Bataille es Georges Bataille, el crítico literario, el ensayista. Novelista, sí. José estuvo por aquí una vez hablando, en La Máquina de Pensar, estuvimos hablando de Ñácate, de la revista, sí, exactamente. Del último número, ¿no? Pero en esta vez te convocamos, José, porque vos sos una de las personas que aquí en Uruguay se interesó por Alberto Nin Frías, y lo mencionás en un largo artículo. Bueno, obviamente está Hugo Achuga, que en su momento también escribió algo, pero tu vinculación aparentemente es a través de la Biblioteca Nacional. ¿Encontraste algo así medio extraño? ¿Cómo fue eso? Fue un poco así, sí. La historia empezó de esa manera, un poco azarosa. Yo, con otros colegas, habíamos iniciado un taller que se llamaba Usos de la Sexualidad, en 1998. Y ahí se me ocurrió una pregunta un poco loca, que era averiguar cuál era el sexo de la Biblioteca Nacional. Entonces fui a la Biblioteca Nacional y me dirigí al fichero temático, y ahí entré a ver, digamos, qué tipo de libros y cómo estaban divididos los temas en la Biblioteca Nacional. Y fue ahí que, en el tema homosexualidad, me encontré con el título de un libro que me llamó la atención, Alexis o el significado del temperamento urano. Yo realmente no tenía ni la más pálida idea de qué se trataba el uranismo. Pero estaba Alberto Nin Frías ahí. Claro. Y justamente... ¿Qué es el uranismo? Ya podemos hablar. Porque bueno, sí. Primero, digamos, dale. Este asunto de los usos de la sexualidad me parece que es un punto importante, digamos, porque todos supuestamente entendemos lo que es la sexualidad, pero hay distintos modos de tratar la cuestión sexual, de imaginar, digamos, o de describir lo que es el erotismo. Entonces, justamente en este taller que teníamos con estos colegas, se trataba un poco, de poner a circular de otro modo la cuestión de la sexualidad, incluso tomando cosas de Michel Foucault,
porque el título Usos de la sexualidad es una especie de paráfrasis del título de Michel Foucault, el uso de los placeres. Entonces, tratando, digamos, de tener otra visión desde el psicoanálisis, del erotismo, de la sexualidad, la relación entre lo que se supone son los sexos, fue que empezamos a trabajar y que, bueno, yo me metí en esto de qué era la sexualidad para la Biblioteca Nacional. Y el nombre Urano en sí para mí no significaba nada, más que un nombre extraño, hasta que, bueno, justamente recurrí, digamos, a pedir el libro. Y ahí me pareció algo que, bueno, entre otras cosas, un autor desconocido para mí, y no solo para mí, como tú bien decías, había escrito en 1932 un libro que se podría calificar como defensa de la homosexualidad. Y lo más interesante de este asunto respecto al uranismo es que existió un gran movimiento en Europa que se llamó uranismo, que fue, digamos, iniciado en 1800, ahora no recuerdo si por los 1860, alrededor de eso, por Karl Ulrich, un alemán que justamente inventó ese nombre para, digamos, discutir o defender, digamos, quienes tenían ciertas prácticas eróticas contra una modificación que se iba a establecer en el código alemán que iba a comenzar a penar la homosexualidad. Es decir, la relación entre... La palabra homosexualismo o homosexual no estaba vigente o... No existía. No existía, por lo que yo tengo entendido, fue a posterior. En un momento se hablaba de uranismo o de... Él habla de temperamento urano. Sí, eso es algo interesante porque se fueron inventando distintos nombres, claro, con el principio de que, bueno, importa nombrar la patología, y esto es algo muy Foucaultiano, para después nombrar lo que sería la supuesta normalidad. Entonces la primera cuestión fue nombrar, por ejemplo, en el caso de homosexualidad, nombrar la patología homosexual, 1869, y después se inventó, 10 años después, el nombre heterosexual. Hay una antecedencia, digamos, de lo que sería la patología en relación a lo que supone que es la normalidad. Y es más, incluso el término homosexual no fue inventado por los médicos, psiquiatras ni psicólogos, sino que fue también inventado como un nombre para defender, del mismo modo que uranismo y algún otro, amor griego, que hubieron distintos nombres que tuvieron ahí en danza. Morbo inglés en algún momento, ¿no? Algo así como, no sé qué... Morbo inglés. Sí, algo así. Vicio inglés era un nombre que se le daba, el primer nombre que se le dio a lo que después se llamó masoquismo. Ajá, bueno. Sí, algo leí de eso, pero no tengo claro. Sí, incluso, bueno, hay toda una cuestión con el tema del castigo corporal en Inglaterra, que incluso aparece en una de las novelas de Ninfrías, porque el castigo corporal estuvo aceptado hasta hace muy poco tiempo. Sigamos porque, pero en realidad yo algo leí de eso, pero bueno, dale. Siguiendo con Ninfrías, bueno, justamente en 1998 fue cuando yo me topé con este libro, Alexis o el significado del temperamento urano, y yo en una de las charlas de ese taller que teníamos llegué a plantear, bueno, que habría existido un movimiento uranista en el mundo, y alguien de mi parroquia psicoanalítica me dijo, bueno, eso habría que demostrarlo. Y lo pude demostrar, pero digamos, un poco teniendo en cuenta de que había una cuestión más que nada política, que esa era la clave de este asunto, de este movimiento uranista, iniciado por Karl Ulrich, seguido por algunos otros, Rafalovich, en fin, y fundamentalmente un psiquiatra alemán, Magnus Hirschfeld, llamado el Einstein del sexo, que generó, era un médico psiquiatra, que generó lo que llamaban Instituto Humanitario, donde se dedicaron, bueno, a investigar sobre la sexualidad y a tener presencia. Ahí estamos a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX. Principios del siglo XX, 1900 y pico. Porque vos en tu conferencia decís, por ejemplo, que la idea que tenemos del principio del siglo XX parece muy distinta a la actual, con todo el movimiento gay, con todo esto, y probás después que no, que es el mismo movimiento, las mismas historias de opciones sexuales, de identidad sexual, digo, con otros nombres obviamente, estaban ocurriendo en los años 10 y 20 en Alemania y en Inglaterra. Alemania, Inglaterra y también Francia. Sí, tenía, digamos, Magnus Hirschfeld lo que trataba justamente era de generar el lobby político en relación a las cuestiones legales. Había manifestaciones incluso, a él lo llegaron a herir de un cascotazo en una oportunidad, en una manifestación. Y lo que me parece interesante es que todo este movimiento político, humanitario, como lo llamaba él, desapareció
Y yo creo que confluyeron varias cosas. Una fue el nazismo, el ascenso del nazismo. Y en Alemania sobre todo. En Alemania, donde, bueno, los judíos estaban identificados con la estrella amarilla, los uranistas estaban identificados con un triángulo rosa invertido en los campos de concentración. Y los políticos fueron un triángulo negro. Rojo. Rojo, había los comunistas, socialdemócratas, todo lo que sea político. Estaban todos clasificados. Los homosexuales tenían el triángulo rosa como distintivo. Y Magnus Hirschfeld huye, digamos, de Alemania, va a dar a Francia y muere en Francia, no sé muy bien en qué condiciones. Pero bueno, todo lo que, digamos, sucedió a lo largo de que se comienza la Segunda Guerra Mundial hasta los años 40 y pico, 50, ese movimiento desapareció, se diluyó. Y esa me parece que es una de las razones del fracaso y el desconocimiento de Ninfrías, porque ese nombre, uranismo, se perdió con ese movimiento. Y por otro lado emergió este otro nombre que es la homosexualidad, aunque digamos de alguna forma Ninfrías estaba en ese interregno donde bueno, un nombre iba a ir sustituyendo al otro. En un momento cambió en una reedición su libro, ¿no? Alexis o el temperamento urano, después lo cambió por Alexis o el temperamento homosexual. Claro. Pero quizás también, digo, lo que estás contando, por un lado, creo yo, ¿no? Explica, por un lado, cómo un escritor uruguayo se animó a sacar 2 libros en el año 31 y 32, 33. por ahí, 32-33, en el cual habla directamente de homosexualismo, ¿no? Creador o Alexis. Y por otro lado, explicaría también que después cómo vino la cortina de silencio, ¿no? O sea, él quizás lo sacó no en un lugar, en unas condiciones tan opresivas como fueron después. Claro. Digo como hipótesis. Hubieron, a nivel, digamos, lo que es el Europa, pasó esto, la URSS, otro gran bloque de población importante, estuvo Mayakovsky, que fue perseguido, hubo toda una persecución del lado, digamos, de lo que sería la izquierda, el comunismo, claro, el socialismo. O sea, en la década del 30 eso se borra todo, claro, ¿no? Hay una persecución, al punto que en Cuba había un lugar donde confinar a los homosexuales, eso en los años 50, y en la URSS comenzó mucho antes, y por otro lado en Estados Unidos se da el macartismo y la persecución de la izquierda y la homosexualidad. Entonces hay como una confluencia, digamos, en distintos bloques, digamos, mundiales, donde hay, digamos, como una lucha, y que hace ver, justamente, me parece una cuestión que es clave, es que hay una cuestión política. Ajá, a nivel político. O sea, vos estás planteando que desde la década del 30 hasta fines de los 60, digamos, ahí hay como una cuestión política, digamos, de borrar o reprimir todo el movimiento, digamos, todas las manifestaciones, expresiones homosexuales, que después eso empieza a aflojarse, digamos. Claro, obviamente por una conciencia política también, ¿no? Sí, con movimientos políticos, claro. Porque el famoso Stonewall es la resistencia de los gays en Estados Unidos, en un bar que se llamaba Stonewall, precisamente, en el año 68, 69, donde empiezan a resistir a las redadas, porque en Estados Unidos había redadas donde llevaban a los homosexuales y, marchaban presos todos. Ese acto, digamos, de resistencia es muy similar al que hacía Magnus Hirschfeld en Alemania, claro. Que es justamente resistir políticamente a una persecución que había. Una especie de resistencia pasiva o, digamos, o desobediencia civil también, ¿no? Sí, digamos... Sí, y a su vez me parece más activa. Este episodio de Stonewall fueron 2 o 3 días o algo así, que estuvieron atrincherados en el bar resistiendo a la policía. Sí. No era tan pacífico. Y además, yo creo que hay que rescatar esta cuestión política porque es clave. El nombre, a la inversa de cómo homosexual surgió como un nombre, digamos, de defensa, digamos, de cierta práctica erótica y se transformó en una patología. La palabra gay era peyorativa en cierta forma en Estados Unidos, y hubo una inversión de ese término al punto que aún nosotros usamos el término gay, importándolo de la lengua inglesa, cuando de hecho nosotros tenemos la palabra gay que viene del provenzal, y que incluso tuvimos en Uruguay el consistorio del Gay Saber. Claro. Con un significado. Con Horacio Quiroga el significado de la palabra gay, que viene del provenzal, por ejemplo, Gay Saber quiere decir poesía en provenzal. Gay tiene que ver con la cuestión de la alegría, en su origen. Ahora, la palabra ha tenido distintos recorridos. Para nosotros, si uno fuera a equiparar las cuestiones políticas, de pronto sería como que en nuestro país los llamados homosexuales reivindicaran la palabra puto.
Claro. Y no usaran la palabra gay. Claro. Para dar un poco la imagen de lo que implica como movimiento político, ¿no? Es una movida política. De última, es frecuente, no digo frecuente, pero en los grupos tomar a veces insultos como banderas, como estandartes, y eso después se cambia el significado, ¿no? Sí, como mancha, por ejemplo. Como mancha, o los propios blancos y colorados en su momento, digo, ¿no? O sea, cosas que son como despectivas en una batalla, después se asumen y se convierten en una identidad. Claro. José, Asandri, si te parece, después de la pausa continuamos conversando. Esta vez sí, vamos a ver si hablamos de Alberto Ninfrías. ¿Cómo lo conociste? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. MC Morfín. Hay una ciudad que se llama Montevideo. Me deslizo entre sus ruinas. Bienvenidos, bienvenidas. Pido y exijo morfina, que es la dicha verdadera. MC Morfín de Gabriel Peveroni. Todos los miércoles 21 a 30 horas en Café La Diaria. Soriano 774, reservas por el 2-900-0808, interno 191. Santa Morfina. Por primera vez en Uruguay, llega el Cirque Éloise de Canadá. La mejor compañía de la vanguardia circense mundial presenta Rain. Escrita y dirigida por Daniele Finzi-Pasca. Rain. La magia del color, la emoción y el humor, combinados con la técnica más perfecta de las artes del circo contemporáneo. 5, 6, 7 y 8 de mayo en el Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Con tarjetas del comercial, 20% de descuento. Rain. Ciclo de charlas sobre fondos concursables del MEC. Las charlas informativas se realizarán el lunes 11 a la hora 9 en Bella Unión y a las 17 en sede del MEC Montevideo. Martes 12 a la hora 18 en Salto y a las 9 en Rocha. Jueves 14 a la hora 9 en Durazno y Trinidad y a las 17 en San José. Fondos concursables para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura. La Orquesta Sinfónica Juvenil en el Auditorio Nelly Goitiño. El jueves 14 a la hora 20 se presentará en el Auditorio Nelly Goitiño la Orquesta Sinfónica Juvenil José Artigas con dirección del maestro Ariel Britos. El programa incluye una selección de obras de Panchito Nolé, concierto número 1 para clarinete solista y orquesta de Carl María von Weber, con actuación del clarinetista Martín Castillos, y Los Pinos de Roma de Ottorino Respighi. Localidades en venta en boleterías del auditorio y en la red UTS al precio de 120 pesos la platea y 100 la tertulia. Diego Azar presenta Almohadones, un disco de música popular uruguaya. Proyecto premiado por los fondos concursables para la cultura del MEC. Sábado 9 de abril, 21 horas, Teatro 25 de agosto, Florida. Sábado 16 de abril, 21 horas, Teatro El Andén, Salto. Domingo 17 de abril, 20 horas, Auditorio Miguel Ángel Pías, Paysandú. Viernes 22 de abril, 21 horas, Teatro Bastión del Carmen, Colonia. Entrada libre. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Este era Jeremy Mercer Smith, nos está acompañando en esta semana, ustedes lo saben, bueno, lo comentamos ayer, es un músico joven, tiene 3 discos, este es el tercer disco, y se llamaba Los ojos de Dillinger, este tema que figura en este último disco que se llamaba El cementerio renuente, el cementerio reacio. Él cuenta todas historias que están todas enlazadas en torno a ese tema en concreto. Si van a YouTube van a ver, si se acuerdan del extraño mundo de Jack de Tim Burton, bueno, él tiene varias de sus canciones están escenificadas con caricaturas, animaciones parecidas a las de aquellas como el extraño mundo de Jack. Continuamos aquí con José Asandri, estábamos conversando de Alberto Nin Frías y del movimiento uranista, que era lo que, era la palabra que había para nombrar al homosexualismo a principios del siglo XX, estamos hablando de las primeras décadas, fines del siglo XIX. Por eso varios de los libros de Alberto Nin Frías, hablan de el temperamento urano, en realidad ahora, son distintos, mencionan la palabra urano, ¿no? La cuestión del uranismo es interesante saber de dónde viene ese nombre. Yo un poco refería hoy a Karl Ulrich, y tiene que ver con una historia griega. El uranismo, como ustedes recordarán, supongo, la historia de la mitología, la teogonía griega, Cronos castra a Urano, y lo que hace es tirar los genitales de Urano al mar. Y allí, surge lo que se llama la Afrodita celeste, porque para los griegos había como 2 Afroditas, 2 diosas del amor, la celeste y la terrestre. Y entonces Ulrich se apoya un poco en ese mito. Sí, la Venus de Botticelli es la que nace, la Venus que nace de la espuma de una obra de mar. Nace de la espuma de la obra de mar. Me río porque hay una historia que cuentan Infrías sobre Botticelli que es interesante, después si hay tiempo la cuento. Entonces habría, un amor, una Venus, una Afrodita que tiene que ver con la carne, que es la Afrodita terrestre o popular, y la otra que es celeste, que supuestamente es una forma de nombrar las relaciones que son más bien celestiales, no tendrían mucho que ver con la carne, ¿no? Entonces sería Afrodita Urania, y de ahí es que toma ese nombre de uranismo. Y esto surge, en la segunda mitad del siglo XIX. Perdóname, también tiene que ver, en Alemania y en el siglo XIX, que es donde quizás el país... Otra vez leyendo una biografía de Carl Jung, decían que quizás en ese momento, en el siglo XIX, fue el país que más estudió a los griegos en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces realmente Alemania estaba embebida en el espíritu griego y ocurría, de hecho la amistad entre los griegos y todo, ¿no? Claro, exactamente, sí. Incluso, Nietzsche, uno de sus primeros trabajos tiene que ver con el origen de la tragedia griega. Sí, es exactamente así, hay como una búsqueda, en lo que era la cultura helénica, para renovar las bases, de la cultura alemana. Y la cultura, aparte, helénica precristiana, ¿no? O sea, claro. Alemania buscando antes del cristianismo, ¿no? Exactamente, sí. No es casual que se haya usado ese nombre, tenés razón. Claro. Pero eso surge en la segunda mitad del siglo XIX, y en el siglo, comienzos del siglo XX y fines del siglo XIX, comienza todo lo que es la formación de lo que es la disciplina, de las disciplinas de la sexualidad, la psiquiatría, la psicología. Se publican algunos textos importantes, como la Psychopathia Sexualis, también en Alemania, ¿no?, de Krafft-Ebing, donde con la particularidad de que los psiquiatras y los médicos y los psicólogos empiezan utilizando la palabra homosexualidad. Y, la palabra uranismo queda más del lado político y del movimiento político. Tal es así que, me parece que ese cambio de nombre que hace justamente Nin Frías, del significado del temperamento urano al significado del temperamento homosexual, es un cambio que va en el sentido de tratar la cosa científicamente, más científicamente, según lo que se entendía lo que era la ciencia en el tiempo. Pero lo que sucede, por ejemplo, en este libro y también en el otro, que es muy importante, que es Homosexualismo Creador, es que si bien en el título está la palabra homosexual, en el texto habla de uranismo.
todo el tiempo. Siempre. El índice y el texto hablan de uranismo. Para nada utiliza el término homosexual y ni homosexualidad. Más que de alguna forma un poco colateral. Pero el término con el cual Ninfrías se identifica y sostiene es el término uranista. Hugh Hagius dice que, refiriéndose a estos dos libros, que uno, Alexis o el temperamento homosexual, es más bien una defensa de la homosexualidad, digamos, desde el punto de vista artístico, digamos, un punto de vista más sensible, y el otro desde el punto de vista más científico, más histórico, donde va recorriendo toda la historia con mucha erudición y va diciendo, bueno, todos los que eran homosexuales, o tenían práctica homosexual, digo, todo el montón de... Sí, es una distinción que se podría hacer. No la compartís. Digo, se puede plantear eso. También me parece que en los dos libros hay, digamos, una cuestión que refiere a la historia, a la cultura, y otra cuestión que referiría más a lo que sería la ciencia de la época. De todas formas, perdóname que te diga, pero el capítulo de homosexualismo creador que él incluye en ese libro, te da la pauta de que para hablar, él hablaba, digamos, Ninfrías, con todos los modismos de la época, ¿no? O sea, habla de desviación, no sé qué, natural, no natural, ¿no? Bueno, de pronto es un poco inestable a veces su planteo, porque a veces justamente toma la línea, digamos, de la cuestión más de la fraternidad, de la cuestión celeste, digamos, celestial, y por otro lado aparece la cuestión erótica de la carne, como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la imagen que hay en la tapa. En la tapa del libro que trajiste, Alexis, o el temperamento homosexual. Exactamente, digamos, hay algo que tiene que ver con la imagen, con el cuerpo, que está en juego, ¿no? Pero hay una cuestión que a mí me parece clave, y es que Homosexualismo Creador es un libro, sin que signifique algo despectivo, que es una parodia de otro libro que se publicó 4 años antes, que es el libro Estados Intersexuales de la Especie Humana. Estados Intersexuales de la Especie Humana, de Gregorio Marañón, que fue un psiquiatra y escritor español, sí, que le escribe una carta, digamos, se cartea con Ninfrías varias veces, y bueno, Ninfrías publica en este libro una carta un poco como haciendo valer su libro. Publica ese libro que se llama Estados Intersexuales de la Especie Humana, que se publica en la misma editorial, Morata. Se publica en la misma sección Ciencias Biológicas, y tiene prácticamente el mismo formato, un formato de escritura, e intercaladas una serie de imágenes. En el caso de Gregorio Marañón son imágenes de deformidades endocrinológicas, porque él era un médico que se dedicaba a la endocrinología, y trataba un poco la cuestión sexual por el lado endocrinológico, más allá de que tenía una posición de defensa de las prácticas eróticas, independientemente de juzgarlas como patológicas o no, ¿no? Y Ninfrías publica este libro, Homosexualismo Creador, en un poco esa lógica, hace como una tipología de lo que sería el amor uránico, el tipo uránico, una serie de referencias históricas a distintos personajes a lo largo de la historia, ¿no? Desde el amor griego, desde los árabes, el Verdache en Estados Unidos, que era una especie de ser andrógino que tenía funciones, digamos, chamánicas y mágicas, algo que no era muy conocido en su época. Todo un recorrido histórico, papas, cardenales, filósofos, escritores. Sí, los reyes de España, Juan de Castilla, Enrique IV de Navarra. Digamos, hace toda una sucesión, ¿no? Con que a mí me parece que tiene una lógica de eso que es interesante, porque lo que él practica en ese libro es lo que yo llamé, bueno, esto lo planteé en un seminario que di hace años, lo que él hace es una clínica invertida. Es decir, en lugar de presentar los ejemplos patológicos, clínicos, lo que hace es presentar eso que es valorado. Se capta el asunto, ¿no? Hay una inversión. En lugar de presentar la patología, presentar esto que es creador. Esa es la lógica. Son como casos ejemplares de creación, digamos, claro, ¿no? O sea, estos personajes que fueron grandes personajes históricos, lograron crear gracias a sus prácticas. Si uno sigue el recorrido que hace Ninfrías, dice, bueno, de hecho hay muchas cosas que han sucedido en la historia de la cultura y de la humanidad que fueron producidas, fueron elaboradas por personas que habían sido perseguidas por sus prácticas eróticas. Entonces, justamente es tomar ese rasgo, ¿no?, valorado de alguien que es independiente, digamos, en definitiva no puede ser independiente de la producción no tendría sexo, sin embargo, ahí hubieron grandes creadores. Utiliza otros procedimientos, como por ejemplo la enumeración, elaborar una lista
que es un procedimiento también político, y que él utilizó en otras oportunidades. Elaborar una lista de nombres como para defender una posición. Es el mismo procedimiento que utilizó cuando defendía el protestantismo en Uruguay. Sí. El mismo procedimiento que utilizó cuando planteaba, digamos, toda la cuestión del Renacimiento y el ideal griego, y toda una serie de cosas que implicaban... Es un recurso político y hasta retórico, ¿no? Claro. Digo, si yo digo que fulanito está de acuerdo conmigo y menganito y empezó a sacar libros, es un recurso de enumeración para cargarse de razón, supuestamente. Claro. Digo, se aplica a todos lados, lo vemos constantemente. En la poesía también. Lo hacemos nosotros, digamos. Sí, claro. Y en las zonas del saber donde hay menos estructura, digamos, concretamente en la poesía, donde ya casi nadie puede decir que es buena poesía, que es mala poesía, se utiliza más todavía, ¿no? Tal poeta dijo que era bueno, tal poeta dijo ¿no? Una forma de validación. Claro. Pero eso me parece que es un procedimiento que él utiliza, y lo utiliza fundamentalmente en el libro de Homosexualismo Creador. Utiliza otra cosa que también me parece que es interesante, que es la imagen del oxímoron, porque homosexualismo en sí es una palabra que en su tiempo ya estaba cargada, digamos, negativamente, y creador es una palabra que, digamos, sería como el opuesto. Y también lo utiliza como es en Alexis, por ejemplo, dice anomalía normal, refiriéndose a la homosexualidad o al uranismo en particular, según él. También algo que le sirve, yo supongo también que habrá sido en el mismo sentido, o quizás no, pero que él era un gran, eso lo dijo Hugh ayer, era un fino crítico literario, un tipo obviamente con mucho olfato para la poesía y para la literatura. Entonces, en Tres expresiones del arte andaluz, algo así que se llama, en esas tres expresiones menciona a la poesía de Lorca y dice aquí hay temperamento urano, a Jacinto Benavente aquí hay temperamento urano, y a Badanelli, ¿no? En el caso de Benavente dijo notable, le mandó una carta, gracias que alguien se haya dado cuenta de esto, ¿no? En el caso de Lorca no quiso hablar nunca con él, porque no quería que se hubieran dado cuenta, digamos. Bueno, esa es una teoría que yo no la comparto. La publicación de este libro, Tres expresiones del espíritu andaluz, es posterior al pasaje de Lorca por el Río de la Plata. Lorca está en el 33, 34 en el Río de la Plata, y este libro lo publica en el 35. Desde las últimas cosas que publicó él. Y Ninfría siempre estaba acá en Argentina, digamos, no estaba en... Ninfría, sí, a los 8 años, 1887, fue a vivir a Inglaterra, después estuvo en Suiza y Bélgica, y Alemania. Volvió aparentemente en 1897 al Uruguay, estuvo un periodo en Mendoza, después volvió al Uruguay, y estuvo en Uruguay hasta 1908. Fue en Montevideo un militante protestante de la Iglesia Metodista. La Iglesia Metodista, esa que está allí en Constituyente, tienen un archivo sobre las publicaciones del periodo que se llamaba La Atalaya, en el cual él publicaba, y él era uno de los... Él fue columnista y fue director en un tiempo de esa publicación. Una publicación muy dura con el catolicismo, terrible con el catolicismo. Había toda una pugna contra lo que significaba, digamos, el poder del Papa. Sí, estaba en una especie de asociación contra el yugo papal. Contra el yugo papal, sí. Que hacían una misa... Cristianos por decir contra sí, cuando el 25 de agosto se hacía en la catedral la misa, digamos, conmemorando la independencia, en la Plaza Libertad hacían una misa, una contramisa, políticamente. José, nos quedan ya un minuto, tengo que redondear. Hablaste de estos dos libros, Alexis o el temperamento homosexual, el homosexualismo creador, y como que esos fueron el canto del cisne, ya no publicó más nada, y aparte en 1908, 1910, él se va al Uruguay, se nacionaliza argentino, y después ocurre un gran telón de silencio aquí en el Uruguay, al extremo que no se sabía ni qué año había nacido, ¿no? Efectivamente. Sí, el año de nacimiento para mí hay otra hipótesis, otra historia ahí que yo no la puedo. No, es imposible. Pero yo creo que hay un vacío sobre él, no solamente sobre la cuestión que tiene que ver con el erotismo y la defensa de la llamada homosexualidad, sino con lo que fue, digamos, su visión anglosajona del mundo, su producción modernista literaria. El famoso culto al árbol, según parece, tuvo que ver con la invención del Día del Árbol aquí en el Uruguay.
la fundación, digamos, de movimientos que tenían que ver con el cervantinismo y él tiene digo, no lo hemos mencionado, pero se lo menciona como precursor del movimiento ecológico, o al menos en ese sentido. Era alguien que le gustaba acampar también, digo, por lo menos. Sí, esas eran prácticas más bien de la visión cristiana, que él estuvo en Estados Unidos y en Buenos Aires. Pero, digamos, esa cuestión del árbol es algo clave, que publica un libro en 1910 y otro en 1930 y pico en relación al árbol, y que tiene que ver con este asunto de la ecología también. Y nada, pero digo, ese telón de fondo gigantesco, de telón de silencio que se plantea, digo, al extremo que no se sabe ni dónde había muerto, el Uruguay como que le da la espalda, digamos, a alguien que no solamente tenía esa producción, sino que venía de clase alta, de una familia prominente, patricia, digamos, ¿no? Relativamente patricia, pero lo que pasa es que el padre de él también era un personaje muy peculiar, y si vos lees en lo que es el uruguayo famoso, Fernández Saldaña, vas a encontrar algunos comentarios sobre él que tampoco fueron muy halagüeños. Entonces, digamos, como al irse él, la familia, fallecieron los hijos varones, quedaron las 4 mujeres. Y eso hizo que, digamos, me parece también, sucedieron un montón de cosas, al punto que, bueno, recién ahora descubrí el sepulcro familiar, que está en el cementerio central, la casa donde vivía la familia, en la calle Convención 284. He estado consultando la correspondencia de la que fue su esposa, Albana Secuilia. Hay toda una serie de cosas. O sea, hay un montón de datos para sacar que, bueno, en algún momento... Pero lo que pasa es que como el tipo vivió en una forma, digamos, tan cosmopolita, hay... por todos lados. Hay un detalle que no hemos dicho de esta semana también, es que... bueno, ahora se me fue el crítico famoso uruguayo, el que hizo el proceso intelectual uruguayo, Ardao no, bueno, Zunfelde recoge a Ninfría y hay una entrada, o sea, no estaba tan olvidado para Zunfelde, ¿no? Los que vivieron en la época de él, no, incluso hay un poema que le dedica a Rey Recín, que después cambia de nombre, en fin, hay toda una serie de cosas. Bueno, muy bien, gracias José Sandri por esta contribución, y esperemos obviamente que saber más de Ninfría en algún momento, ¿no? Bueno, gracias a ti por esta entrevista, y bueno, sí, seguiremos trabajando si podemos. Bárbaro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. OCE comunica. Si usted vive en Tranqueras y la red colectiva de saneamiento pasa frente a su casa, usted puede conectarse a la misma. Aproveche los beneficios actuales. Conectarse al saneamiento es un derecho y una responsabilidad. Un equipo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de OCE debidamente identificado lo visitará para brindarle mayor información. Por consultas, comuníquese con el Centro de Servicio de OCE Tranqueras a través del teléfono 46562005. La Orquesta Sinfónica Juvenil en el Auditorio Nelly Goitiño. El jueves 14 a la hora 20 se presentará en el Auditorio Nelly Goitiño la Orquesta Sinfónica Juvenil José Artigas, con dirección del maestro Ariel Britos. El programa incluye una selección de obras de Panchito Nolé, concierto número 1 para clarinete solista y orquesta de Carl Maria von Weber, con actuación del clarinetista Martín Castillos, y Los Pinos de Roma de Ottorino Respighi. Localidades en venta en boletería del auditorio y en la red UTS al precio de 120 pesos la platea y 100 la tertulia. Los hechos históricos. En 1807, el clima en la banda oriental era de total zozobra. Montevideo se rendía en febrero al dominio inglés y Artigas volvía a servir en filas de los blandengues, luchando en la resistencia con muy pocos hombres y sin recursos materiales. Cuando los ingleses intentan conquistar Buenos Aires, son derrotados y el acuerdo los obliga a desalojar todo el Plata.
En septiembre de ese año vuelven los españoles y gran parte del pueblo lo festeja. No obstante lo cual, la adhesión al movimiento revolucionario crecía en el alma de la campaña. Aporte de la Radiodifusión Nacional en el año del Bicentenario. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a la máquina de pensar @adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, continuamos aquí en la máquina de pensar, estamos en el último bloque, obviamente ya hablamos de Alberto Ninfrías, ahora la idea era recibir a Gerardo Ciancio y lo estamos recibiendo por vía telefónica. ¿Cómo andas, Gerardo? ¿Y vos cómo te va? Bien. Medio gripado, por eso no estoy ahí. Está bien, pero Gerardo Ciancio falló acá la cita para estrenarse en la máquina de pensar como poeta. Gerardo Ciancio es que es un crítico literario, un profesor conocido, pero no se le conocía su actividad poética, que el año pasado de una forma como que estalló, o hubo un estallido Ciancio. Gerardo ganó el primer premio de poesía inédita con el poemario Cieno, que está publicado en Yagurú, y también publicó otro poemario, Arquitrabe, en paréntesis, ¿no? Exacto, sí, el año pasado. Sí, el año pasado, sí. Este Arquitrabe de alguna manera es lo que había quedado afuera de Cieno, lo que había condenado, y bueno, después me arrepentí y lo publiqué con Daniel Morena, con Aedas. En el caso de, son diferentes, ¿no? Yo los leí y me parecen dos libros bastante distintos. Arquitrabe es mucho más hermético, me pareció mucho más hermético y más jugado a, no sé, otras. En cambio, en el caso de Cieno me dio esta impresión, una doble impresión, que por un lado es muy accesible y por otro lado es muy complejo. Sí, me alegro que digas accesible, porque los pocos lectores que lo leyeron me han hablado al revés, un poco cierta no accesibilidad. En el caso de Cieno lo que hay es, primero hay como una especie de humor, ¿no? O de sorna en ese yo poético, y donde hay figura repetidas a veces referencias al Greco. A ver si me aclaro. Cuando digo accesible es porque son fáciles de leer, pero después complejos porque tienen un entramado de referencias eruditas o de otras artes que ahí lo hacen, ahí hay una complejidad. Pero la figura del Greco, del pintor, de Theotokopoulos está rondando, y como si el yo poético de alguna forma estuviera conversando sobre o de él. Sí, claro, exactamente. No es esa técnica de observo un cuadro y hago poesía en base a la lectura de ese cuadro, de esa pintura, sino que son recuerdos de experiencias reales o que surgieron ahí alguna madrugada, y en vez de surgir de forma de relato o de anécdota, surgieron como este lenguaje un poco más trabado, ¿no? Pero sí, algunas obsesiones con el Greco. Y sobre todo también Tintoretto, y sobre todo también el Greco te importa porque cuando hablamos del Greco hablamos de un momento en España y hablamos de un español, de un lenguaje español, claro, que no es el que hablamos ahora con Gerardo Ciancio, ni es el que escribimos normalmente, y sin embargo se usa esos giros de ese español
para de alguna forma o parodiar o para tratar de darle otra vuelta a esta conversación con el Greco. Sí, sí. El Greco, Velázquez también, Tintoretto te decía. Claro, porque el Greco de alguna manera es un desarraigado, ¿no? En su vida. Es un griego que tampoco es griego y que se va ahí al sur español y allí encuentra su destino, ¿no? Como artista. Pero particularmente hay una experiencia toledana ahí con el Conde de Orgaz, con el entierro del Conde de Orgaz, que bueno, esas experiencias reales que uno ha vivido, que uno ha tratado de repetir y te van marcando. Y eso que sí, los arcaísmos es real, es básicamente a mí Manrique y cierta poesía medieval o de la última Edad Media, en un momento de mi vida me marcó como lector, ¿no? Y esa cadencia, ese léxico, esos giros están en mí, ¿no? Por lo menos no hay impostaciones, porque digo, la idea de escritura de trance, hasta que no la vivís, no la podés aprehender. Y cómo, a ver, contame un poco, porque yo conversé con vos en un momento, ¿cómo sería esa experiencia de escritura en trance? Vos estuviste con una serie de problemas, digamos, de tu vida personal, y en un momento como que entraste, no sé, en un insomnio, ¿cómo fue? Sí, está bien. Sí, literalmente en un insomnio que 2x3 me venía, pero esa vez vino, el insomnio pareció raro, porque en vez de levantarme a armar un mate y leer y ponerme a estudiar, o me puse a digitar frente a la pantalla, ¿no? En un estado así rabioso. Cuando digo estado rabioso, digo un estado donde parece tonto contarlo, pero donde se transpira, te erizás, salís medio mareado. Y sobre todo eso es siguiendo, ¿no? Es un trance en un momento dado de la vida que tenés un crack o tenés una preocupación profunda y surge, ¿no? No es tampoco una inmanencia, pero porque después evidentemente eso quedó ahí guardado y al mes más o menos lo literaturicé, digamos. Sí, de alguna forma hay que, tomar una distancia con el texto y bueno, después tratar de darle una cierta forma, aunque eso ya también viene con una forma. De todas formas me sorprende que digas que claro, estabas en un momento de presión, de una presión importante, y sin embargo yo por lo menos como lector no la vi, es más, vi esa cuestión más socarrona o a veces porque si bien usás los arcaísmos y hablas de Velázquez o del Greco, junto al arcaísmo pones frases de todos los días y de la cotidianidad más exageradamente exagerada. Bueno, cuando decís ¿cuánto vale esta criatura, JC? Eso es el arquitrabe, sí. Claro, porque bueno, de alguna manera ese es el lenguaje del fútbol. No es Juan Ramón Jiménez, no es JR, hay un juego ahí, ¿verdad? Hay un juego, si mirás es JR. Lo que pasa que la lectura uno lee JC por el fútbol y por la transmisión, sobre todo televisiva, pero el juego es JR, porque es tu animal de fondo, creo que es el texto. Aquel libro de Juan Ramón que escribió cuando vino a una experiencia, lo publicó acá en Buenos Aires ya por el año 47, 48, se lo publicó Alberti, un librazo de Jiménez, ¿no? Animal de fondo. Por eso la idea es eso, ¿cuánto vale escribir el animal de fondo? ¿Cuánto vale la poesía, no? JR. Pero con todo ese juego a uno que le gusta el fútbol, ese juego socarrón, como decís vos, o digamos, permitirse el humor, permitirse el juego, ¿no? No tanto la severidad o lo que pasa en la escritura, la poesía a veces tiene una especie de gesto previo. Voy a hacer poesía y me pongo serio, me pongo tenso, me pongo poético, y de pronto no pasa por ahí, ¿no? Pero eso es una mirada, no pasa más bien por un mestizaje. Ahora también, retomando un poco, y para conversar con los amigos que nos están escuchando, la idea de escritura en trance, de escritura de poesía, digamos, casi sin saber a dónde vas, y en un momento muy preciso, con mucha presión, sin embargo, no se trasunta tampoco, por lo menos en Cieno, en una escritura autobiográfica. No estamos asistiendo a un yo poético que está hablando, bueno, de lo que le está realmente pasando a Gerardo Ciancio en ese momento. Claro, bueno, no, me alegra que digas eso porque
a mí la inflación del yo que hay a partir del romanticismo me termina molestando, ¿no? Hay una especie de inflación del yo, presencia del yo dentro de la textualidad, que por lo menos como lector me abruma, y eso es un gesto romántico que sigue existiendo. Hay como una necesidad de poner un yo por delante, que de pronto no es el yo histórico, pero para mí está perdiendo la poesía que justamente que pone esa máscara del ego por delante.